la anterior clase hemos visto las pruebas de hipótesis y hemos visto la región de aceptación y la región crítica, región de aceptación y región crítica, ¿no es cierto? Para repasar nada más este puntito un poquito. Entonces, para verificar una hipótesis, entonces lo que tenemos que hacer previamente es especificar cuál va a ser la región donde cae el estadístico y vamos a señalar que debemos especificar la región de aceptación y la región crítica, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros definimos como la región de aceptación esta zona, y el estadístico cae en esta zona, entonces nosotros vamos a aceptar la hipótesis planteada. Pero si el estadístico cae en esta región crítica, que es la región de rechazo, si el estadístico cae en alguna de estas zonas, en la región crítica, entonces nosotros, crítica, vamos a rechazar la hipótesis. Entonces, ahí vamos a plantear si la hipótesis es igual al verdadero valor o simplemente es diferente. Si la hipótesis nula es igual al valor de la población o simplemente es menor o es mayor. Entonces, lo importante es que el estadístico cae en alguna de estas zonas. Si cae el estadístico en la zona de aceptación, aceptamos la hipótesis planteada. Y si cae en la región crítica, nosotros rechazamos la hipótesis que estamos planteando. Bien. Con esto vamos a pasar entonces a ver los tipos de errores que se cometen. Voy a borrar esto. Vamos a ver los tipos de errores que se comete cuando se acepta o se rechaza una hipótesis. Entonces, estos tipos de errores normalmente se cometen cuando se verifica una prueba de hipótesis. Entonces, pongamos tipos de errores. Bueno, cuando nosotros verificamos una hipótesis, se pueden cometer dos tipos de errores. Entonces, la hipótesis que nosotros planteamos puede ser verdadera o puede ser falsa. La hipótesis planteada puede ser verdadera o puede ser falsa. A su vez, estas hipótesis que hemos planteado la podemos aceptar o rechazar. Entonces, estas hipótesis planteadas podemos aceptar o rechazar. Entonces, si planteamos
una hipótesis como verdadera o falsa y a su vez estas hipótesis planteamos, aceptamos o rechazamos, cometemos dos tipos de errores. Cometemos el error del tipo 1. Vamos a poner, se comete dos tipos de errores. Entonces, se comete el error del tipo 1 cuando se rechaza una hipótesis que es correcta. O que es verdadera, ¿no es cierto? Entonces, estamos cometiendo el error del tipo 1. Y se comete el error del tipo 2 cuando en realidad, cuando se acepta una hipótesis que es incorrecta. O decimos verdadero y falso. Entonces, cometemos dos tipos de errores. Error de tipo 1 y error de tipo 2. Ahora, ¿cuáles son las decisiones que se toman con respecto a la hipótesis planteada? Vamos a hacer un cuadrito. A la hipótesis planteada, que es la hipótesis nula, ¿no es cierto? Entonces, claramente nosotros vamos a observar, vamos a dibujar un cuadrito que nos indique los errores que cometemos.
Bien, vamos a volver entonces. Se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, Lisen. Sí, Lisen. Se escucha. Sí, Lisen. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Hay algún problema con el Zoom cortado bruscamente? Y bueno, he tenido que reinaugurar el sistema. Bien, ojalá que no ocurra más. Entonces, estábamos viendo los tipos de errores y hemos dicho que se cometen dos tipos de errores. Cuando planteamos nosotros una hipótesis, entonces se cometen dos tipos de errores. El error de tipo 1 se comete cuando se rechaza una hipótesis que es correcta. Y el error del tipo 2 se comete cuando se acepta una hipótesis que es incorrecta. Entonces, el error del tipo 1 y el error del tipo 2 están presentes cuando nosotros tomamos una decisión con respecto a una hipótesis que nos planteamos. Entonces, estos dos tipos de errores lo vamos a escribir en este cuadro.
Entonces, nosotros en una prueba de hipótesis tomamos una decisión con respecto a una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Entonces, si tomamos nosotros la decisión con respecto a la hipótesis nula, es decir, si nosotros planteamos la hipótesis nula frente a la hipótesis alternativa, se presentan dos casos. Se acepta esta hipótesis nula o se la rechaza. Entonces, se acepta o se rechaza la hipótesis nula planteada. Y hay la hipótesis nula, hay dos decisiones que tomar. Una, si nosotros aceptamos la hipótesis nula, si nosotros aceptamos la hipótesis nula como verdadera, entonces estamos frente a la decisión correcta. Y si rechazamos la hipótesis nula, entonces estamos frente al error de tipo 1. Error de tipo 1. Es decir, si nosotros rechazamos la hipótesis nula cuando es verdadera, cometemos el error de tipo 1. En cambio, si nosotros aceptamos la hipótesis nula como verdadera, la decisión que estamos tomando es correcta. El error del tipo 2 se comete cuando la hipótesis nula, aquí para que se entienda bien, hipótesis nula, cuando la hipótesis nula aceptamos, cuando en realidad es falsa, estamos cometiendo el error de tipo 2. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros rechazamos la hipótesis nula cuando es falsa, entonces la decisión que estamos tomando es correcta. ¿No es cierto? Entonces, hemos definido los tipos de errores. Dicho de otra manera, la hipótesis nula puede ser o falso. Y con ya se puede tomar dos decisiones. Se acepta o se rechaza. Ahora, si la hipótesis nula es verdadera y se acepta esta, la decisión es correcta. La hipótesis nula, verdadera, la rechazamos, cometemos el error de tipo 1. El error del tipo 2 resulta que si la hipótesis nula que estamos planteando es falsa y la aceptamos, estamos cometiendo el error de tipo 2. Si la hipótesis falsa o si la hipótesis nula que planteamos es falsa y la rechazamos, estamos en lo correcto.
tomamos la decisión correcta. Entonces, estos son los tipos de errores que se cometen cuando planteamos una hipótesis. En todo proceso de verificación de la hipótesis nula frente a la hipótesis alternativa. Queda entonces de que la hipótesis que estemos planteando sea verdadera o sea falsa y aceptemos o rechazamos esta hipótesis nula como verdadera o como falsa frente a la alternativa. Ahora bien, ¿cómo vamos a decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula que estamos preparando como verdadera o falsa? Esto es como el juego de dos personas. Uno dice, yo planteo que la hipótesis es verdadera. La otra persona dice, no, yo la rechazo porque es nula. Y el otro dice, no, yo la acepto porque es verdadero. Entonces, es esto lo que ocurre cuando se verifica una hipótesis. Ahora, para verificar esta prueba de hipótesis, lo que se hace es elegir el nivel de confianza. ¿En qué consiste la selección de este nivel de confianza? El nivel de confianza, o vamos a poner nivel de significancia, bueno, el nivel de significancia para nosotros es el riesgo que nosotros corremos o cometemos al rechazar una hipótesis. Nula, ¿no es cierto? Cuando en realidad es verdadera. Es decir, cuanto más alto el nivel de significancia, mayor será la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Es decir, en una hipótesis nosotros lo primero que planteamos es una hipótesis nula. Y si la rechazamos esta hipótesis, cuando es nula, cometemos un alto riesgo de que sea verdadero. Ahora, ¿cuál es el proceso a seguir para aceptar o rechazar una prueba de hipótesis? Voy a escribir proceso a seguir en una prueba de hipótesis. Entonces, si yo quiero formular una hipótesis, dicho de otra manera, si yo planteo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, entonces resulta como un juego de dos personas. El primero
está empecinado en demostrar que su hipótesis es verdadera. Y el segundo va a tratar de demostrar que es todo lo contrario. Entonces, la hipótesis nula plantea como verdadera. Y la hipótesis alternativa plantea que es falsa. Trata de demostrar cada uno su planteamiento de hipótesis. Por ejemplo, si nosotros planteamos, si, por ejemplo, este símbolo tita, que es un parámetro de la población, que puede ser un valor cero, a ver, si tita, que podría ser una media, es un parámetro de la población y esta tita es cero, que es un valor particular que nosotros aceptamos, particular que asignamos, entonces se presentan tres casos. Primero, yo puedo plantear que la hipótesis nula de que la media sea igual a mu sub 0. Es decir, la verdadera media es la hipótesis nula. Frente a la hipótesis alternativa de que la verdadera media de la población es diferente de la hipótesis nula que planteo. Esta es una prueba de doble extremo. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipótesis nula que estoy planteando no es ni verdadera ni falsa, sino simplemente diferente. Prueba de dos extremos. En una curva se va a dar en estos dos lados. El segundo caso, si yo planteo la hipótesis nula, por ejemplo, de que la media si planteo la hipótesis nula de que la verdadera es igual a la nula frente a la hipótesis alternativa de que la verdadera media es mayor que la planteada, entonces estoy frente a una prueba de un extremo. Prueba de un extremo. Entonces, esta va a ser de extremo derecho. Es decir, la curva va a estar ahí. Y el valor crítico está en este punto. Y el tercer caso es, si planteo la hipótesis nula de que la verdadera media es igual que mu sub 0 y planteo la hipótesis alternativa de que la verdadera media es menor que la hipótesis nula, entonces estoy frente a una prueba de extremo izquierdo. Entonces, el valor crítico se va a encontrar
en el extremo izquierdo, aquí. Este va a ser el valor crítico en este caso. Entonces, hemos definido 3 niveles del planteamiento de una hipótesis. El nivel de 2 extremos, es decir, de 2 colas, en este caso, en ambos lados, tenemos la región de aceptación y la región de rechazo. En este, región de aceptación y región de rechazo. Región de aceptación y región de rechazo. Ahora, el segundo caso es definir el nivel de significancia. 2, debemos definir el nivel de significancia. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la probabilidad, o más bien, sí, cuál es la posibilidad o cuál es el error que debemos conocer, que debemos cometer? Generalmente está simbolizado el nivel de significancia como alfa y esto está entre los valores de 1 y 5%. Es decir, el nivel de significancia significa cuál es la probabilidad de cometer un error. Y generalmente el margen tiene que estar entre el 1 y el 5%. Mientras más bajo es este nivel de significancia, entonces la prueba de hipótesis es mejor. Mientras más alto el nivel de confianza, el nivel de significancia, quiere decir que hay mayor error. El tercer paso que se debe plantear para verificar una prueba de hipótesis es definir el estadístico de prueba o elección del estadístico de prueba. Ahora, ¿cuál es el estadístico de prueba? El estadístico de prueba es el valor muestral. El estadístico de prueba es el valor muestral. Como por ejemplo, una media de la muestra. Y esto depende de los parámetros que están referidos, depende del parámetro que están las proposiciones de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, si nosotros estimamos una media poblacional, entonces la media de la muestra será el estadístico de prueba. Entonces, digo, si se hace referencia a la media poblacional, es decir, si yo quiero estimar la media poblacional y plantear la hipótesis de la media poblacional
como hipótesis nula. La hipótesis, es decir, la media muestral va a ser la media muestral, va a ser el estadístico de prueba. La media muestral será el estadístico de prueba. Entonces, si yo planteo la hipótesis nula de que la media poblacional es igual a la media, entonces, si la media poblacional es igual a la hipótesis nula, entonces para probar esta hipótesis yo tengo que utilizar la media muestral. Por eso la media muestral es el estadístico de prueba. Ahora, aquí hay dos casos que tenemos que utilizar. Si n es grande y es mayor que 30, entonces se usa la distribución normal. Ahora, si n es menor que 30, se va a usar el estadístico de la distribución T de Student. Entonces, hemos definido un paso más para verificar una prueba de hipótesis. Y el cuarto paso ya es la decisión que se toma, el criterio de decisión. Entonces, ¿en qué consiste en esta etapa? En esta etapa se establece la regla de decisión. Se establece la regla de decisión. Que consiste en aceptar o rechazar la hipótesis planteada, nula, es decir, aceptar o rechazar la hipótesis nula que planteamos. Y en base a esto, determinar la región de aceptación o la región crítica. Entonces, planteamos nosotros la hipótesis nula frente a la hipótesis alternativa H1 y de acuerdo a la decisión que tomemos, o más bien, de acuerdo al lugar donde cae el estadístico de prueba, ¿no? Nosotros podemos aceptar o rechazar la hipótesis. Si cae en este lugar, aceptamos la hipótesis nula. Si cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. Entonces, estos son los 4 pasos que debemos seguir para verificar una prueba de hipótesis. Con estos pasos vamos a pasar a verificar la prueba de hipótesis para la media.
si nosotros queremos estimar una media poblacional y verificar esta como verdadera o falsa, entonces nosotros primero nos basamos en investigaciones anteriores. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar el ingreso medio familiar y de investigaciones anteriores se sabe que la media es igual a 800 bolivianos, la media semanal, y tiene una desviación estándar de 70 bolivianos, y nosotros decidimos investigar en el momento actual los ingresos familiares, entonces este ingreso familiar nosotros podemos verificar a través de la aceptación o del rechazo de la misma. Para esto, lo que hacemos nosotros es, primero, recolectar la información. Entonces, recolectamos la información y la media de la muestra resulta ser 780 bolivianos. Y corresponde ahora verificar la hipótesis con un nivel de significancia. Digamos que este nivel de significancia sea el 5%. Entonces, para definir o para verificar la hipótesis de que la media que nosotros estemos planteando es igual al verdadero valor medio, entonces lo primero que hacemos es plantear la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Hipótesis nula y alterna. Entonces, yo puedo plantear la hipótesis nula de que la media de la población es igual a 800 bolivianos semanales, frente a la hipótesis alternativa, digo, de que la media de la población o el ingreso medio semanal de la población no es 800 bolivianos. Entonces, simplemente digo, no es 800 bolivianos, entonces, ¿qué es? La media es simplemente diferente a 800. No es ni mayor ni menor a la hipótesis nula que estamos planteando como verdadera, ¿no es cierto? Fíjense, estamos siguiendo estos pasos, ¿no? Procedimiento a seguir para nosotros. Lo primero que hacemos es plantear una hipótesis nula de que la media de la población es verdadera, frente a la hipótesis alternativa de que no, simplemente es diferente. No es ni mayor ni menor, sino simplemente la estamos tomando como diferente de 800. El segundo paso, hemos definido, consiste en, fíjense, el segundo paso, definir el
nivel de significancia, o definir la región crítica para aceptar o rechazar la hipótesis que estamos planteando. Entonces, definir la región crítica. Con el nivel de significancia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? Si el nivel de significancia alfa es 0,05, entonces 1 menos alfa va a ser el nivel de confianza. Entonces, la región crítica, alfa medios, es igual a 0,05 entre 2. Esto es igual a 0,025. Entonces, 0,025, 0,025. Y la región de aceptación es 1 menos alfa, igual a 0,95. Toda esta área. Pero si la dividimos entre 2, 0,95, entre 2 tenemos la mitad que vale 0,475 y la otra mitad 0,475, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el nivel de significancia y el nivel de confianza. En tercer lugar, ¿cuál es el tercer paso? A ver, elección del estadístico de prueba. El estadístico de prueba es el valor muestral, es el valor de la muestra que se propone en la hipótesis nula. Entonces, en este caso, lo que tenemos que encontrar es el valor de Z. Calcular el valor de Z. Y Z para nosotros es igual a X menos la media sobre la desviación estándar. En este caso, X barra. Y la desviación estándar de la media de X. Entonces, para calcular el valor de estándar, vamos a calcular el estadístico Z. En este caso, Z, el valor de la media poblacional es 800. El valor de la media muestral, 780. Menos 800 sobre el error estándar. El error estándar sigma de X para nosotros es igual, ¿se acuerdan? A sigma sobre la raíz de n. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos que la desviación estándar 70 sobre n. ¿Cuánto es n? Hemos definido como 100, ¿no es cierto? Se toma una muestra de 100 familias, realizamos la recopilación y resulta que la media de la muestra es 780. Verificar una prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 5%. Entonces, 70 raíz de 100, ¿cuánto da ese valor?
7. 7, licenciado. 7, listo. 7. Entonces, la media de la muestra menos la media poblacional dividido entre la desviación estándar, 7 igual ¿cuánto? De hecho, negativo. Sale 2,85. Redondeado 86. 85, ya. Ahí quedaremos, 2,85. Entonces, ahora, el cuarto paso consiste en tomar la decisión para verificar esta hipótesis que nosotros estamos planteando, la hipótesis nula como la verdadera, frente a la alternativa que esta no es verdadera, sino que es falsa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar? Vamos a ver la región de decisión. Entonces, voy a dibujar la curva de distribución normal. Cuando una variable se distribuye normalmente y esa curva la estandarizamos, en términos de z este punto es 0, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y a cada lado de la media llevamos un valor de la desviación estándar. Entonces, en términos de z, menos 2,85 se encuentra en este lugar. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros tenemos 0,95, que es 1 menos e, 1 menos alfa, perdón, 0,95, toda esta área vale 0, ¿cuánto? ¿Cuánto vale? 0,475. 0,475, esta partecita, la mitad y la otra mitad, 0,475. Y ahí, y la mitad vale ¿cuánto? 0,025. 0,025. 0,025. Entonces, el valor de z es menos 295. Entonces, nosotros tenemos que ubicar que este valor esté dentro de la región de aceptación o la región de rechazo. Entonces, el valor de z, ¿dónde cae? Z, alfa medios para el 95% visto en la tabla de la distribución normal es igual a ¿cuánto?
Vean ustedes el valor de Z para 0,95 en la tabla de la distribución normal. Licen sale 0,3289. A ver, vamos a ver este valor. A ver, yo tengo por acá la tablita. Cuando tenemos nuestra tablita, fíjense, vamos a buscar 0,475 en el cuerpo de la tabla. A ver, busquemos un valor aproximado a 0,475. Es 1,96. 0,475. A ver, 47,5. Exactamente aquí. Entonces, fíjense, el valor de Z de medios, está a ver, Z de medios, no me ayuda esto. Está aquí. 0,475. 45, 47,5. Está exactamente aquí. Entonces, el valor de Z es 1,96. ¿No es cierto? 1,9 y 0,6 hasta el segundo decimal. 0,6. 1,9 y 6. 0,475. Entonces, el valor de Z es ¿cuánto? Z para el 0,95 es 1,96. Entonces, ¿dónde cae el valor de 1,96? $1,96 está aquí. 1,96 está aquí. ¿No es cierto? En este puntito. Entonces, el valor de Z estimado está por encima de este valor y cae en esta zona de rechazo. Entonces, como el valor de Z estimado cae a la zona de rechazo, entonces la hipótesis nula se rechaza y decimos que la verdadera media poblacional, que el verdadero ingreso medio poblacional no es 800,
sino simplemente es diferente de 800. Y entonces hemos verificado la hipótesis para la media de la población. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Dicen, Sí. 1,96 no va al lado derecho porque es positivo. No. 1.96 está a la izquierda y a la derecha está 0.475, ¿no es cierto? 1.96. En términos de áreas, esta área es igual a este lado. Entonces, 1.96 no vas a encontrar ni negativo, no vas a encontrar un valor de 1.96 negativo en la tabla, sino simplemente va a ser 1.96, porque esta área es igual a esta área y esta otra es igual a esta área. ¿No es cierto? Es por eso. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dicen entonces 1,96 y a ambos lados. Claro que sí. Ahí está 1.96 y ahí está 1.96. ¿No es cierto? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a quedar aquí entonces. Sí, dime. Una duda que no entiendo bien, o sea, si el 1,96 en realidad está en la zona de adentro de la curva, o sea, por donde está el 0,475, ¿por qué dijo que se rechaza entonces, verdad? Claro, porque la hipótesis nula que estamos planteando es como verdadera, ¿no es cierto? Y nosotros, la alternativa, estamos diciendo que no es 800, sino que simplemente es diferente de 800. Ya, Alicia, gracias. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Bueno, entonces, nos vemos la próxima clase en el examen, chicos.